Quisiera que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Este pasaje me gusta porque cuando estamos hablando de cultura de intimidad, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, pero que a la misma vez podamos tener intimidad entre nosotros. Cuando hablamos de cultura de intimidad, nunca nos hemos estado refiriendo solo a nuestra relación con Dios, sino también a esas relaciones íntimas que nosotros deberíamos de tener con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces, en estos versículos nosotros vamos a ver plasmado esa cultura de intimidad a la que el Señor nos está llamando, porque lo primero que Él nos da como un imperativo es que nos acerquemos a Él. Pero antes de decirnos que nos acerquemos a Él, lo que nos dice es que teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, sería absurdo que nosotros no lo hagamos. Es como que se te concedió algo, pero tú no le sacas provecho. El Señor te hizo una invitación, pero tú la rechazas. El Señor te hace un ofrecimiento del cual tú no estás diciendo sí. Y cuando te dice acerquémonos, lo primero que nos está diciendo es acérquense porque tienen la libertad. Ahora, es importante entender esta palabra libertad, porque libertad pareciera ser que tenemos un acceso disponible al cual nosotros vamos cuando querramos, pero hay que tener cuidado de que no entendamos esa libertad como algo que nos pertenece a nosotros o que ha sido lograda por nuestros propios méritos, sino que entendamos que esta libertad para entrar al lugar santísimo nos ha sido dada únicamente por la sangre de Cristo. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma en que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo si no es por medio de la sangre de Cristo. Ahora, cuando el autor de Hebreos está escribiendo esta carta en el contexto histórico en el que estaban, quiero que usted vea que le estaba escribiendo a un pueblo que por muchos años había tenido una práctica en el tabernáculo. Y la práctica en el tabernáculo era que estaban los atrios, era donde estaba todo el pueblo afuera, pero había un lugar santo y había un lugar santísimo. Entonces, imagínense que este fuese el lugar santo y que esa pared fuese un velo que era hecho de pelos de cabra y que era grueso, pero había un velo. Entonces esto sería como que ustedes están en los atrios, los pastores están en el lugar santo, los sacerdotes, pero había un lugar que solo podía entrar una persona. Era el sumo sacerdote. Solo él podía entrar y solo podía entrar una vez al año. Entonces piense que nosotros nos reuniéramos una vez al año, usted se quedara en ese lugar, nosotros hiciéramos algún trabajo aquí con los utensilios. Hoy vamos a tomar Santa Cena, entonces nos toca preparar la copa y el pan y hacer los preparativos
para que una persona pudiera ir y entrar al lugar santísimo una vez al año. Y eso lo practicaban por muchos años. Ustedes saben el cambio que tuvo que tomar lugar en la iglesia primitiva de ese entonces para salir de una tradición, para salir de un ritual, para salir de una práctica en la cual ellos habían creído que Dios se las había mandado, y que ahora les estaban diciendo: tienen que deshacerse de lo viejo para entrar en lo nuevo. Por eso es que le dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Escuchen, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Les está diciendo: ahora ustedes van a caminar por un lugar que no han caminado. Van a ser invitados a que ustedes puedan atravesar el velo. Ya no va a ser como antes, una vez al año, ustedes afuera, los sacerdotes en una acción limitada, y el único que puede entrar es el sumo sacerdote. Eso se va a desbaratar. Usted sabe el golpe que le hace eso a la mente de las personas. Mire para que se haga un entendimiento, se dé una idea. ¿Qué pasaría? Muchos de ustedes se ofenderían si cambiamos la forma de hacer el servicio. Si el próximo domingo yo comenzara predicando sin adoración, más de alguien diría: eso que está haciendo el pastor no es de Dios. ¿Por qué? Porque estamos formateados. Y a veces le hemos dado, escuche esto, le hemos dado a cosas que son solamente un formato, le hemos dado un nivel como que si fuera: así dice el Señor. Y nos hacemos daño a nosotros mismos porque nos formateamos y no estamos listos para ser guiados por el Espíritu. ¿Quién me puede decir a mí que lo que ocurre en todas las iglesias a nivel mundial, en un servicio los domingos, donde hacemos una oración inicial, cantamos alabanza, pedimos ofrenda, después un especial, predicamos la palabra y oramos, y eso se hace en muchas iglesias a nivel del mundo? ¿Quién me dice a mí que ese formato es extraído 100% de la Biblia y no puede ser quebrantado? Sin embargo, muchos lugares lo piensan así, y muchas personas lo ven así. Ahora le estoy hablando de algo que no es bíblico, pero ahora piense a esos judíos de ese entonces que habían estado practicando una forma que Dios mismo les había dicho: tiene que ser así. No puede entrar nadie al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Eso no fue un invento, no fue una estrategia. Fue Dios quien dijo: solo el sumo sacerdote. Fue Dios el que dijo: entra, pero entra con un sacrificio que se toma al lugar antes por los pecados de él y por los pecados de ustedes. Y hay un ritual que hay que hacer. Tiene que purificarse, tiene que santificarse, tiene que lavarse las manos, tiene que degollarse, tiene que presentarse un sacrificio. Todo lo que acontecía, Dios lo había instituido. Pero ahora Dios está hablando de un cambio, de un camino nuevo, de un nuevo pacto.
Ese era el contexto de lo que está pasando aquí. Nosotros a veces leemos las escrituras y nos cuesta ubicarnos en el contexto histórico, y hasta que no nos ubiquemos en el contexto histórico no vamos a entender muchas cosas y no vamos a darnos cuenta de la similitud que pudiéramos estar enfrentando hoy nosotros al escuchar esta palabra. Por eso es que el autor de Hebreos les dice, ahora les está diciendo, acérquense teniendo libertad para entrar al lugar que nadie tenía acceso. Hoy cambia. Aquel lugar que nadie entraba, ahora entran todos. Acérquense con libertad. Pero no es una libertad para libertinaje. ¿Sabe qué? Me impresionó cuando encontré lo que significa esta palabra libertad. Porque esta palabra libertad significa la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Entonces usted me dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que libertad, esta palabra en el original significa es estar dispuesto a emprender actividades que tengan riesgo o peligro? ¿Qué peligro puede haber en acercarse a Dios? ¿Cómo puede ser un peligro acercarse a Dios? ¿Saben cuándo se convierte un peligro? Cuando a la libertad la convertimos en libertinaje. Porque el libertinaje es abusar de la libertad que se nos ha dado. Y el legalismo es no entender la libertad que tenemos. Y por lo general las iglesias o se mueven en el legalismo o se mueven en el libertinaje. Eso es preocupante, porque a los que están en libertinaje lo que les dicen es: ustedes acérquense a Dios como les dé la gana, sin importar cómo estén. Y pareciera ser que yo puedo vivir una vida de pecado sin consecuencias, porque Dios es bueno. Y qué cuidado tenemos que tener cuando nosotros predicamos un mensaje que le hacemos creer a la gente que pueden vivir como les da la gana, que pueden vivir una vida pecaminosa, que pueden estar en adulterio, que pueden estar haciendo todo tipo de cosas y que no van a haber consecuencias, porque Dios es tan bueno que sin importar cómo tú estés, Él te ama tanto que Él te toma. Pero que cuando lo estamos diciendo, en realidad, aunque estamos diciendo algunas verdades de que Dios nos ama y que podemos venir a como estemos con Él, y en un sentido es cierto y tendría que explicarlo, pero en realidad detrás de eso lo que estamos enviándole un mensaje a la gente, y la gente se confunde, es de creer que ellos pueden vivir pecaminosamente y que todo va a estar bien con Dios. Y después, por otro lado, el otro extremo es el legalismo, que lo que hace el legalismo es predicar de tal manera que la gente vive atemorizada de un Dios que si yo medio me resbalo, Él me agarra y me levanta fajazo. Entonces, por un lado, los que están en el legalismo acusan a los libertinos, y los libertinos acusan a los legalistas, cuando en realidad el Señor está diciendo: ustedes son extremistas y mi palabra está clara. Ustedes la están tergiversando, la están corrompiendo desde los asuntos no resueltos, pero la palabra es exacta. Entonces el Señor nos dice que nos acerquemos con plena libertad. Gloria a Dios por ese privilegio que tenemos de podernos acercar a Él con libertad, sin restricciones, por la sangre de Cristo.
Porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Porque el sacrificio de Cristo en esa cruz es suficiente para abrir un nuevo y vivo camino al Padre. Pero no se nos olvide que es un lugar santísimo. No se nos olvide que todo lo que vimos en el antiguo pacto es la sombra de lo que vendría. Y que hay una simbología en todo. El cordero representaba a Cristo. Y el sumo sacerdote dice que ahora tenemos un gran sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Y el tabernáculo celestial, el terrenal, es una sombra de él. Hay algo en el cielo. Hay algo en el cielo que así como los sacerdotes se presentaban en el lugar santísimo, así Cristo subió al tabernáculo celestial y entró al lugar santísimo, a la habitación de Dios, y presentó su sangre. Como el sumo sacerdote entró al lugar santísimo. Aquí en la tierra entraba un hombre que se llamaba sumo sacerdote, pero allá en el cielo uno que es más grande y es superior, que lo viene enseñando en los primeros capítulos de Hebreos, donde viene hablando que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sumo sacerdote, Jesús es superior a todo. Porque su orden de sacerdocio no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin comienzo ni fin. Es un nuevo orden, es el orden de Melquisedec. Él es Dios de Salem. Él es Melquisedec y él va a ese. Pero esa libertad tenemos que entender que tiene un peligro. ¿Cuál era el peligro? El peligro del sumo sacerdote era que cuando él entraba al lugar santísimo y no entraba como Dios lo había dicho, moría. Y muchas veces tuvieron que sacar al sacerdote muerto, y el pueblo se entristecía, porque la muerte del sacerdote representaba que Dios no había encontrado el sacrificio agradable. Por eso cuando Cristo se presenta, Dios sintió agrado, porque dice: holocausto y sacrificio no te agradaron. O sea que Dios nunca estuvo agradado con el antiguo pacto. En realidad la razón por la que lo permitió era porque era una sombra de lo venidero, pero nunca le agradó. Por eso dicen: holocausto y sacrificio no te agradaron y me preparaste cuerpo. O sea, a Jesús se le preparó un cuerpo. Dios con nosotros se le preparó un cuerpo. Ese cuerpo se llamaba Jesús, pero el Cristo necesitaba un cuerpo. Nosotros cuando leemos, y solo quiero leer esto porque quiero ponerlo en el corazón, en el verso 26, quiero que todos lo leamos, no para miedo de pánico, sino para un temor reverente de Dios. Miren lo que dice ahí: porque si pecaremos, diga conmigo, voluntariamente. ¿Sabe qué significa voluntario? Es aquel que dice: yo quiero ir, que no se le dio a escoger, él escogió. Eso es un pecado deliberado. Y eso, hermano, déjenme decirle, no tengo preocupación de decirlo con esa claridad, porque muchos pueden criticar este verso y pueden ver a Dios como un Dios malvado, pero en realidad es todo lo contrario. Es un Dios que comienza diciéndote: hey, tienes la libertad para entrar a un lugar de privilegio para estar conmigo. Yo te abro, no porque lo mereces, no porque eres bueno, no porque has hecho las cosas bien. O sea, lo voy a hacer
por una razón, porque mi hijo murió para que tú tengas acceso a eso. Lo que tú no merecías por los méritos de Cristo, ahora con libertad entra a lo que te debería matar, porque Dios es santo. Y la santidad de Dios va a matar todo lo que es pecaminoso. Pero cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, lo que es y lo que debería de morir, nos cubre el Señor y nos permite entrar a usted y a mí al lugar santísimo. Cubierto con la sangre. Si la sangre se nos quita, nos consume su santidad. No es perfección, no es porque ya lo alcanzaste todo. No, tenemos que seguir entendiendo que la sangre de Cristo, que fue derramada hace 2000 años, pagó por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad de ese entonces, paga por los pecados de la humanidad en este presente y paga por los pecados de la humanidad en el futuro. Entonces sí es cierto que nos vamos a equivocar y que esa sangre nos cubre y nos perdona y nos va a seguir dando acceso al lugar santísimo. Y si pecamos, no nos preocupemos, hijitos míos, porque abogado tenés en el cielo para con el Padre, a Jesucristo hombre. Si pecan, no se preocupen, pero esto es otra cosa. Esto es asesinato, premeditación, alevosía, ventaja. ¿Qué me falta, doctor? Ensañamiento ya es el asesinato, yo creo que es del nuevo código, ¿verdad? Atroz. Sí, pues, asesinato atroz. Le damos otra categoría. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, ¿qué cosa? ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué más puede hacer Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más puedo hacer? Dice Dios. Si tú decidiste deliberada y voluntariamente ir por ese rumbo, ¿qué más puedo hacer? Eso no son palabras de un Dios que odia y que quiere ver destrucción. Dice el Señor, ya no queda más que hacer, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice el siguiente versículo, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero quiero que mire esto. El juicio, ¿dónde se da? Con Satanás. ¿Quién es Satanás? Nuestro acusador. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Llega donde Dios y le dice, este dice que es tuyo, pero en realidad es mío. Y el libre albedrío opera. Y el diablo llega a la corte celestial, porque entendemos que tenemos abogado para con él. Si tenemos abogado, también tenemos acusador. Y si tenemos acusador, tiene que haber un juez. Y el juez tiene que ser justo. Y nuestro abogado, que es Cristo, él con su sangre nos cubre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros voluntariamente, deliberadamente, con premeditación, alevosía, con la ausencia de arrepentimiento, decidimos caminar por un rumbo? Entonces dice, ya no hay nada más que hacer, solo queda una cosa, la expectación de un juicio que es en nuestra contra. ¿Cómo defender a un asesino que se declara asesino? ¿Te imaginas un juez? ¿Cómo sería el escándalo si un asesino se declara asesino, dice que lo hizo con premeditación, con malintención, con alevosía, con saña, etcétera, 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 y el juez dice, no, queda absuelto? La familia de aquel al que mató, ¿qué dice?
Eso es injusto. Y Dios es justo. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces podemos acercarnos, tenemos la libertad, y Él nos dice: acérquense confiadamente. Significa que podemos entrar a la presencia de Dios. Significa que tenemos pleno acceso al trono de Dios. Nos está llamando a acercarnos en intimidad, en adoración. Nos está llamando a que podamos entrar a esos lugares celestiales que están reservados para aquellos a los cuales hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero aquí está el asunto. Nos dice cómo. Dice con corazón sincero. Diga conmigo: corazón sincero. ¿Qué tan sincero es usted con usted mismo? Mire, déjeme explicárselo así. El corazón sincero, si entendemos que Dios lo sabe todo y lo conoce todo, ¿usted por qué cree que haría la diferencia que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios o no la reconozcamos, si Dios lo sabe? Piense en un momento. Aquí está mi esposa y yo vengo donde mi esposa, y ella lo sabe todo, y yo actué mal para con ella, y ella lo sabe todo, como todas las mujeres lo saben todo. Porque ellas tienen un sexto sentido. Ponete de pie un momentito. Vení. Déjame a ver si me sale bien esta para ti. Yo cometí un error y yo sé que me voy a meter en problemas con ella, y no quiero meterme en problemas. Entonces yo puedo venir de dos maneras. Yo puedo acercarme y decir: bueno, no estoy arrepentido, la hice, la disfruté, si me vuelve a salir la vuelvo a hacer. Eso es en el corazón, porque si le digo eso me garrotea. Pero imagínese yo pensando en el corazón, en el secreto, de esta manera: la hice, la disfruté, si me vuelve a salir la vuelvo a hacer. La verdad es que yo sé que la voy a volver a hacer, y eso estoy meditando en el corazón. Pero le digo: amor, perdóname, hombre, no lo vuelvo a hacer. Vos sabés cómo soy yo. Pues si ese es el problema, hijo de tu mamá, que yo sé cómo soy. Piense. O yo puedo llegar y decirle: amor, me equivoqué. No sé ni siquiera si estoy arrepentido. No sé si voy a poder no volverlo a hacer. Te quiero pedir perdón porque sé que hice mal, pero no siento ni dolor, ni tristeza, ni nada. Es más, estoy pensando en lo que hice y me siento tentado a volverlo a hacer. Eso es sinceridad de corazón. Nos cuesta. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios lo sabe todo. Entonces cuando Él dice: vengan con corazones sinceros, Él lo que está diciendo es:
no es que me van a decir algo que yo no sé. El problema es que si vos no venís con corazón sincero, venís ilegal. No te va a ser provechoso. Y es peligroso que estés queriendo aprovechar una libertad que no entendés, que también te puede traer consecuencias cuando no entras de la manera correcta. Yo estaba pensando hoy, ¿cómo yo me podría poner de pie aquí con el conocimiento que tengo acerca de las Escrituras, la revelación que se me ha dado, al igual que a usted, y querer actuar como un asesino a mi propia vida? Entonces el Señor dice, tienen que acercarse. Es que no, ni siquiera se trata del pecado. El pecado fue resuelto en la cruz. Diga conmigo amén, porque esa es buena noticia. El pecado no es el problema, porque el pecado Dios lo hizo a un lado. ¿Qué autoridad tiene el pecado hoy? La autoridad que nosotros le demos mientras lo mantengamos en oculto, pero de ahí para nada tiene autoridad. No tiene autoridad. Hijitos, si pecáis, no se preocupen. Está resuelto. Solo acérquense con corazones sinceros, purificando vuestros corazones. O sea, el acceso, gracias amor, el acceso es libre, pero tenemos que saber cómo accesar, tener las llaves, el posicionamiento correcto. Entonces, cultura de intimidad es entender lo que la cercanía, el compañerismo, la comunión, la relación íntima que podemos tener con Dios, pero también manejarla desde un sentido de responsabilidad. Y ahí es donde es lindo entender matrimonio, porque ella hizo algo por mí, yo hice algo por ella, y tenemos un pacto de fidelidad. Y la infidelidad va a dañar la comunión, va a dañar la intimidad, va a dañar la confianza, va a dañar todo lo que nosotros hemos logrado en todos estos años. Y el diablo eso es lo que quiere. El diablo lo que quiere es meterse en medio de ustedes y de Dios, en medio de mí y de Dios, para servirnos como estorbo en nuestra comunión con el Señor. Por eso es que dice ahí, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, pero dice en plena certidumbre. Si nosotros sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si sabemos que tenemos abogado en el cielo para con el Padre, si sabemos que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, que si sabemos que si nos arrepentimos el Señor es fiel y justo para perdonarnos, si sabemos todo eso, si sabemos que hemos pecado, pero sabemos también lo que Jesús hizo, nos vamos a acercar al trono de su gracia, que es también un trono de misericordia, con una plena certeza de fe, no solamente de convicción de pecado, sino también de que Él nos perdona. Porque la fe incluye todo eso también. Plena certidumbre de fe. ¿Cuál es la plena certidumbre de fe? Que hay cosas que Dios llama mala, que yo sé que las llama mala, y porque Él las llama mala, yo las confieso como mala, me confieso como un pecador, pero también entiendo que Él hizo algo para suplir
estos momentos en los que yo fallo y que puedo recurrir a su sangre de tal manera que su sangre me limpia. Y entonces cuando el diablo quiere venir a acusarme y a llamarme pecador, inmundo, a decirme que no tengo acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a tener intimidad con Dios, cuando Él me dice con todo eso, yo tengo plena certidumbre y tengo claridad de lo que está operando desde los ojos de la fe, desde las Escrituras. Y entonces entiendo que aún para errores que voy a cometer mañana, el Señor ya proveyó. Eso me mantiene a cuentas con Dios. No hay acusación, no hay señalamiento, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando logro eso, ahora viene el segundo consejo. El primero es acérquense. El segundo es mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Una cosa es que lleguemos y otra cosa es que nos mantengamos firmes. ¿Saben estos tiempos qué está pasando? Mucho fluctuando. Y hay cosas que uno dice como esta, que son para los que no están aquí, porque en realidad los que están aquí son los que están manteniéndose. Qué lástima, pero esto te sirve a ti para que mañana, cuando tengas que mantenerte firme, y esa palabra mantener es cuando tengas que sujetarte, cuando tengas que adherirte, cuando tengas que retener por la fuerza, cuando tengas que apoderarte con determinación, cuando tengas que tener cuidado de no inclinarte, de mantenerte estable, entonces lo hagas. Porque la cultura de intimidad tiene que entenderse desde lo que tenemos acceso, pero tiene que también entenderse desde la continuidad, y la continuidad tiene que ver con permanencia. La cultura de intimidad no es algo de un momento, es algo permanente y requiere firmeza. Requiere que nos mantengamos anunciando nuestra profesión, que mantengamos una declaración, un testimonio de nuestra fe. El número 3 dice: considerémonos unos a otros. Esta palabra considerar básicamente está diciendo: toma en cuenta todas las cosas desde el principio hasta el fin, y una vez que tomes las cosas desde el principio hasta el fin, llega a una conclusión. Porque algunas veces observamos pero no concluimos. Hay personas que pueden hacer un análisis bien hecho de cómo se comenzó algo, nunca llegar a cómo terminó. Y como no llegó a cómo terminó, nunca llegó a una conclusión. Muchas personas pueden hacer un análisis de cómo comenzó algo y cómo terminó y por qué terminó, pero no llegan a una conclusión. Entonces cuando dicen considérense los unos a los otros, yo me mantengo, pero ahora necesito tener consideraciones con el otro. ¿Ha oído cuando alguien dice es bien considerado? Él es bien considerado con la gente. Usamos esa palabra para referirnos a alguien que le interesa el bienestar de la gente, aun cuando a veces signifique que es por encima de mi propio bienestar. Decimos es considerado. Cuando está diciendo la Escritura aquí, considérense los unos a los otros, está diciendo, hey, analicen las cosas de tal manera que se consideren, pero dice en qué tenemos que considerarnos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Y estimularnos es provocarnos. Tiene que ver con una acción que activa algo en la otra persona. Hago algo y alcanzo un objetivo en la otra persona. Entonces yo lo estimulo a él, lo considero, y como lo considero,
lo estimulo. ¿Lo estimulo a qué? Dice, hay que estimularlo al amor y a las buenas obras. En otras palabras, cuando yo te veo que no te estás manteniendo, cuando yo te veo que estás medio débil, cuando te veo que estás fluctuando, cuando te veo que estás en un sentido considerando el volver atrás, entonces aparezco yo, el que está firme, el que se ha mantenido firme, ahora aparece para aquel que no está firme y lo motiva, lo inspira, lo incita a seguir adelante. ¿En qué? En el amor y las buenas obras. El amor es la base de todo, pero las buenas obras son el resultado de ese amor también, porque nadie puede decir yo tengo amor y no tener obras de amor. Y parte de las obras de amor está vinculado a servirles a otros. Y termina diciendo esto, la cuarta consideración: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y recuerde que la costumbre es cultura. Cultura de congregarse. Ahora, esa palabra congregarse significa llamar a alguien al lado tuyo. Entonces eso es intimidad con personas al lado tuyo. Entonces cuando vos te congregás, vos lo que estás llamando es a alguien al lado tuyo. Ya no estoy solo. Si yo no me congrego, hay algo que él pierde y hay algo que yo pierdo. Pero congreguémonos, vengan, pongámonos uno al lado del otro. Y es consecuente con lo que viene hablando. Porque lo que viene hablando es que podemos acercarnos, y lo dice en plural. Ya no es el sumo sacerdote, ya no estamos en los atrios, todos podemos entrar. Amén. Entonces, si vamos a entrar, entra la congregación. ¿Y no puedo entrar solo? Sí, pero el Señor nos está mandando a que nos acerquemos, a que nos mantengamos firmes, a que nos estimulemos. Y la única forma de estimularnos es si nos paramos al lado. Todos aquí, usted y yo, vamos a necesitar un momento que alguien nos estimule. Todos. Y por eso es que dice, no dejen de congregarse, porque cuando ustedes se paran al lado, también se conocen en una dimensión de mayor intimidad. Es una cultura de congregarnos por costumbre, por cultura. Es pararnos al lado porque el Señor quiere que se vuelva una cultura en el cuerpo de Cristo. Una cultura que no hemos alcanzado, aun cuando la iglesia tiene más de 2000 años. Nadie me puede decir aquí, pastor, la iglesia de Cristo a nivel mundial ya alcanzó un grado de madurez que es impresionante, la cultura de intimidad que tienen. A veces es todo lo contrario. A veces más bien lo que cargamos es divisiones. A veces más bien lo que cargamos son contiendas. A veces lo que cargamos es vanagloria, pleitos, celos, disensiones, porque esas son las obras de la carne. Pero cuando el Señor nos dice acérquense, Él nos está hablando no de la carne, nos está hablando del espíritu. Nuestra comunión con Dios es espiritual. Él es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu
Y en verdad. Entonces, de alguna manera, el Señor nos está llevando a una cultura de intimidad espiritual y a una cultura de intimidad entre nosotros, donde crucifiquemos la carne y lo espiritual sea desde una visión espiritual. Y ese es el deleite del Padre, tener comunión con sus hijos y ver a sus hijos teniendo comunión entre ellos. ¿Qué padre no disfruta cuando ve a sus hijos compartiendo? ¿Qué padre no disfruta cuando ve a sus hijos llevándose bien? El deleite del Padre siempre fue ver a su creación obrando en armonía con Él y entre ellos. Y eso va a pasar, porque dice que en el reino venidero el león va a convivir con el siervo. Y todos vamos a girar en torno al Señor en una perfecta armonía, una cultura de intimidad. No lo vamos a alcanzar aquí, pero tenemos que comenzar a practicarla para cuando lleguemos allá. Amén.